Para esta sesión, jóvenes, pues hablaremos acerca de lo que es el proceso de globalización. Seguramente ustedes ya lo han abordado en sus diferentes áreas, puesto que hoy la globalización pues es un proceso muy presente dentro de las sociedades actuales y obviamente desde luego a nivel mundial. Este proceso como tal pues es esta integración de mercados pues a nivel mundial, ¿no? Cómo hay esta apertura de poder accesar los productos de un mercado a otro. Y no solamente estamos hablando de productos, realmente la globalización está presente en todos los demás ámbitos, como lo es en la cultura, como lo es la educación, como lo es la parte de bienes, de servicios, o sea, hoy engloba, por eso es global, engloba demasiadas cosas, no solamente el aspecto de empresarial, sino que abre los mercados en todos sus aspectos. Entonces, este proceso pues abarca o tiene mucha apertura en las relaciones que existen entre todos los países, ¿no? Este fenómeno que hoy es pues globalización realmente no es algo nuevo, sino ya tiene mucho que se da este fenómeno, ya tiene muchos años desde los primeros viajes que por ahí se menciona Marco Polo, después también a Cristóbal Colón con estos intercambios que empieza a haber. Sin embargo, pues bueno, adquiere gran relevancia, gran importancia prácticamente a finales del siglo XX, ¿no? Y todo lo que llevamos del siglo XXI. En el caso de México, vamos a ver que como tal empieza el proceso de globalización, pues en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Cuando él es el que empieza a manejar estos tratados internacionales, donde pues da apertura al mercado, tanto del ingreso de otros países hacia el nuestro, como del nuestro a tener esta posibilidad de incorporarse a otros mercados. Entonces, eh, aquí empieza esta parte de intercambio. A partir de esto es el Tratado de Libre Comercio, que se crea no solamente con los países del norte, como hasta el actual sabemos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, pero también los tratados, demás tratados internacionales comerciales que ha realizado con países de centro, bueno, perdón, no de Centroamérica, más bien de Sudamérica, todos los países de Sudamérica, pero también con demás países europeos y demás, donde tiene esta serie de convenios de tratados que le permiten una apertura a los mercados. Cabe mencionar que la globalización pues tiene como uno de sus objetivos de alguna manera es hacer que los países se desarrollen, ¿no? Con esta apertura. Sin embargo, por muchos analistas pues ha llegado a la conclusión de que es un fenómeno que ha beneficiado a unos y no a otros. O sea, tenemos grandes potencias que se han beneficiado de este proceso, pero tenemos a países que o están en vías de desarrollo o que de plano pues la globalización no les ha ayudado en nada. Entonces, bueno, hablando específicamente de nosotros en lo que tiene que ver con el desarrollo de emprendedores, pues vamos mucho a la inclusión de mercados por la oferta de servicios, productos, bienes que se van a estar ofertando y que obviamente tienen que entrar en esta dinámica. Por ejemplo, en el caso de la educación, pues la educación dentro de la globalización ya se ve como un producto más que se oferta dentro de estos mercados, ¿no? Entonces hoy dentro de la globalización vamos a ver que el conocimiento tiene un valor. Ajá, entonces, bueno, sería como que una pequeña introducción a lo que es pues la globalización de la que ustedes seguramente ya conocen mucho. Y vamos a ver estos diferentes aspectos que se consideran para adentrarnos a esta parte de la globalización. Existen diferentes factores que pues dan paso a este proceso de globalización. Uno de ellos, pues para empezar, pues esta sociabilidad del ser humano. ¿A qué se refiere? Que obviamente el ser humano es un ser social por naturaleza y requiere de andarse requiere andar estableciendo relaciones con toda su sociedad. Y no solamente hoy en día de su sociedad, sino de otras sociedades que le van a ser importantes y que de donde va a obtener beneficios también. Eh, Dentro de esta gran unidad o dentro de este consenso global marcado por la globalización, pues bueno, también se marca esa unidad, pero también esa gran diversidad.
ya dijimos que aunque se enmarcan en algo tanto político como geopolítico y demás, también hay una gran diversidad de culturas, hay una gran diversidad de productos, de servicios, de todo dentro de esto, y esto pues también de alguna manera va a ser beneficioso para este proceso. Dentro de la globalización, algo que lo caracteriza es sobre todo el desarrollo científico y tecnológico. Se hablan de unas revoluciones científicas, no nada más estamos hablando de una revolución científica por la creación, por ejemplo, de la televisión. Hoy hablamos de mucha revolución científica con toda esta todas estas nuevas tecnologías aplicadas a todos los ámbitos, entonces todo eso marca la globalización, puesto que hoy dentro del marco de la globalización la tecnología tiene un papel fundamental. Lo vemos en todos los ámbitos, desde la educación, las empresas, la salud y lo demás, marcado por la tecnología. Eh, También la manera en que hoy se manejan las economías, ¿no? Hoy se maneja la economía del conocimiento, que es lo que les decía, tiene que ver con esta nueva forma de educación y basada en la ciencia y la tecnología. Y el fenómeno de globalización, cómo incorporarse, ¿no? Cómo se manejan los mercados, cómo se maneja la economía a través, pues, de estos mercados internacionales. También como número 5 pues la multiplicación de contactos. Esto se refiere a que al haber esta relación entre países, pues obviamente de alguna manera se facilita esta mayor relación, mayor intercambio de experiencias, conocimientos, enfoques que le van a ayudar, se supone, a los países a desarrollarse. Que eso sería algo que pretende según la globalización, aunque ya mencionábamos al inicio que realmente ha marcado grandes desventajas a países más ricos y países más pobres en el marco de la globalización. Pero, por ejemplo, por eso vemos en nuestro caso, digo, actualmente con la nueva administración no lo vemos tanto, a lo mejor lo veíamos con la administración pasada, donde el presidente de la República pues viajaba mucho a los distintos países a hacer tratados, innovación, traer empresas, demás, ¿no? Que es esta parte de contactos, diálogo, para que crezca su país, ¿no? Por ejemplo. También dentro de los factores pues está la especialización. Esto tiene que ver con países, por ejemplo, esto hace que países que son buenos en algo pues se dediquen a este tipo de actividades, ya sea cual sea, cultural, educativa, de lo que sea, y puedan desarrollarse y puedan aprovechar esas habilidades que tienen como país para el desarrollo de su nación. Vamos, por ejemplo, México se caracteriza por ser un país manufacturero y se aprovechan todas estas habilidades para poder precisamente hacer que de esa actividad se pueda desarrollar el país. Punto número 7, pues ampliación de mercados. Esto es muy importante, pues al abrir las fronteras, el mercado, hay mayor participación de mercado. Hoy, por ejemplo, vemos que a lo mejor si antes nada más en México se vendían ciertas marcas de vehículos como lo eran Chevrolet, Ford, Volkswagen, que eran las marcas pues establecidas, ¿no? Dentro de estos convenios que había. Hoy con los nuevos tratados, con la nueva apertura de mercados, pues vemos que ya no solamente existen Chevrolet, Ford, Volkswagen, hoy existen muchas otras marcas más que han ingresado al país y que ya tienen incluso plantas con esta apertura, como Hyundai, como Suzuki, como que son nuevas marcas que se han establecido, ¿no? Honda, por ejemplo, también, ¿no? Que hoy, de alguna manera, ya tienen mayor participación, ya vemos más vehículos de esos, hay más competencia entre las marcas, más productos de donde el consumidor puede elegir. Entonces ahí está la gran impresión de mercados. Y como eso, pues lo vemos no solamente en autos, lo vemos en celulares, lo vemos en ofertas educativas, lo vemos hasta con ciertas galletas, con ciertos dulces, o sea, hoy hay una gran apertura. Entonces esto también trae unas ventajas, puesto que al abrir estos mercados, se genera para cada país también una oportunidad para producir más y tener inversiones. Esto aumenta pues la competencia. Y
Si hay una mayor inversión, pues esto aumenta la producción y el empleo. Les hablaba yo hace rato de vehículos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, les decía, México es un país manufacturero, sobre todo con mucho en el aspecto automotriz. Vemos que al abrir estos mercados, varias plantas de diferentes marcas de autos, pues han venido a México a establecerse por el consumo que obviamente hay de sus productos y de sus vehículos, y que no solamente con este consumo pues vienen instaurando sus plantas nada más, sino que además pues trae consigo la apertura y la generación de empleos para la población. Entonces, en esta parte también se mejora y se mejoran las condiciones de vida de la población. Como número 8, pues la globalización también presenta muchos retos y desafíos. ¿Por qué? Porque hay que estar a la vanguardia día con día, porque se tiene que estar innovando, porque se tiene que estar estudiando para que no estemos en desventaja con lo que es todo lo demás que aparece en el mundo, ¿no? Entonces, ese sería otro de los aspectos, muchos retos. Y pues bueno, ya había un aspecto que yo les manejaba también, pues al haber esto, pues existe una marginación internacional, aunque se supone la globalización pretende el desarrollo de todos los países de igual manera, todos deberían de estar igual, pues vemos que no es así, que existen pues muchos países que no han podido desarrollarse, que están en vías de desarrollo y que no van más allá, que esto ha beneficiado a ciertos países y a otros no. Tenemos claro ejemplo pues nuestro país en desventaja, aunque estemos en la globalización, no pasamos de ser un país en desarrollo, en vías de desarrollo, y no podemos todavía alcanzar pues a las grandes potencias como Estados Unidos, como Japón, eh, que ellos nos ganan en muchos aspectos todavía, y aunque se supone debería de haber esta igualdad, pues no le existe. Entonces, esto trae esta marginación internacional. Y estoy hablando de México, pero hay pues muchos países todavía que están dentro del marco de la globalización y que aún pues todavía están en peores condiciones que las nuestras, ¿no? Hemos estado hablando acerca de lo que es globalización. Aunado a esto, pues tendríamos que hablar de lo que es la competitividad empresarial, que es algo que se da dentro de este marco precisamente de este proceso de globalización. Ahora, aunque vamos a hablar de competitividad empresarial, realmente hemos hablado también dentro de la asignatura de muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de hacer que nuestro negocio, nuestra industria, sea competitiva ante los demás, generando pues ventajas competitivas, generando un plan estratégico, estudio de mercado y demás, ¿no? Todos esos aspectos que van a hacer que haya una competitividad empresarial. Entonces, para que entremos en esta dinámica, aunque nosotros lo veamos como empresarial, realmente tenemos que marcarlo desde un pequeño negocio también, puesto que siempre entre negocios, cualquiera que sea, siempre va a existir competitividad, y más con esta apertura de mercados, como les estoy diciendo. Imagínense que yo quiero poner un negocio de dulces, no típicos mexicanos, y los voy a dar a un costo tal vez elevado, cuando a lo mejor hoy con esta apertura de fronteras, hoy incluso los chinos sabemos que pueden fabricar estos dulces igual, similares, a un costo más barato, ¿no? Que dentro del mercado pues se va a manejar de diferente manera, y que a lo mejor yo no voy a poder competir contra esos precios, eh, contra ese tipo de industrias, porque a mí es muy diferente el tipo de material que uso, tiene más costo, tengo que darlo más caro, pero la gente a veces no ve esos aspectos. Entonces, tenemos que marcar este aspecto de competitividad empresarial. Entonces, la competitividad empresarial realmente lo que requiere es que para que una empresa sea competitiva, pues se vale en relación a sus posibilidades de mantener o aumentar la rentabilidad de sus activos. Por lo tanto, la competitividad empresarial requiere un equipo directivo dinámico actualizado, abierto al cambio organizado y tecnológico de los recursos humanos. Dentro de esta competitividad empresarial, hablando específicamente ya de grandes empresas o negocios grandes, pues los recursos humanos son prácticamente esa gran ventaja competitiva que tiene. Ya lo veíamos, puesto que son los que van a manejar todos los demás recursos. Y gracias a estos, pues es como se va a lograr una presencia dentro de los mercados, gracias a la productividad que tienen ellos. Por eso es tan importante hoy en día el Departamento de Recursos Humanos, su trabajo en la selección, reclutamiento, selección del nuevo personal,
porque obviamente se requiere de personal preparado para dar lo mejor dentro de cada industria. Por eso es que hablando a nivel globalización, hoy en día el nivel de estudios que se nos piden para ingresar hasta para ser barrendero, pues ya no es el de primaria, se van aumentando porque se requiere una mejor preparación de todo el personal humano. Y así sea el barrendero, pues por lo menos bachillerato. Y ese es un estándar que no solamente se pone en México, es un estándar a nivel mundial. ¿No? ¿Por qué? Porque se trata precisamente de esta igualdad, ¿no? Y entonces por eso cada vez nos piden más experiencia, cada vez nos piden más preparación, porque entre mejor preparados, pues más vamos a ser productivos y esto beneficia pues a las empresas, a los negocios y por ende van a ser más productivos, por lo tanto van a poder competir más. Realmente quien le da esta competitividad es el recurso humano. Como les decía, para lo que es la competitividad empresarial, pues bueno, los recursos humanos es súper importante. Sí, entonces a partir de ellos es como una empresa pues va a lograr el éxito y no solamente una empresa, hablemos desde un pequeño negocio, una escuela, una barbería, una estética, entre mejor preparado esté el personal que esté trabajando y que de un mejor producto al público, ¿verdad? Pues obviamente va a tener mayor eh, posibilidad de sobrevivir en este mundo globalizado en competencia con otros negocios que sean iguales. Entonces, a eso se refiere esta gran competitividad. Y ya vimos que para que se dé esto, pues aparte del recurso humano, pues se requiere de estudios de mercado, se requiere de armar un plan estratégico, de tener nuestra misión, nuestra visión, estrategias. Todo esto es importante para que una un negocio o una industria, una empresa pueda mantenerse en el mercado. Por lo tanto, dentro de lo que es la competitividad, la globalización, pues eh, el recurso humano pues debe de estar en constante capacitación, debe de ser experto en lo que hace, tener mejores prácticas, esto lo va a hacer mayor, esto va a hacer que sea más innovador, que sea más productivo, esto hará que pueda enfrentar estos retos que los sectores industriales, todos los sectores de servicios o lo demás, de todos los mercados, pues se requieren. Entonces, por eso les comentaba yo, hoy en día es muy importante que todo el recurso humano pues esté preparado, por eso nos piden cada vez más requisitos en educación. Por eso yo les hablaba al principio que la educación hoy dentro de este marco de competitividad y globalización tiene un valor. Hoy la educación es una inversión que se tiene que hacer para obtener un conocimiento, pero también esa inversión que nosotros estamos haciendo en una educación es la que de alguna manera nos va a ayudar a insertarnos al mundo laboral, de donde vamos pues a recuperar obviamente nuestra inversión, pero además nos va a ayudar a tener un trabajo. Y esto va a depender de cuán preparados estamos. Para finalizar, jóvenes, pues la globalización, como ya vimos, es un flujo de mercados, con esto la economía, con esto la cultura, modas, productos, servicios, bienes. Hoy en día los mercados están abiertos a todos. Esto se supone debería de generar esta igualdad entre países y el acceso a todos eh, de la misma calidad de productos, de servicios y demás. Pero bueno, como también lo mencionábamos, esto de alguna manera hecho que no todos los países se desarrollen igual, llevando con ello pues a una marginación. Sin embargo, pues es la manera en que se maneja actualmente, todo está en lo que es el capitalismo y la globalización y tenemos que entender este proceso para que también si queremos poner un negocio, pues sepamos a lo que nos vamos a enfrentar en el mercado. Para las actividades de esta semana dejo a ustedes los documentos que van a poder eh, utilizar para realizar sus actividades. Cualquier duda comuníquense por favor y ya saben que sus actividades se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.